Espero que hayan... Buenas tardes a todas y todos. Empezamos en este momento ya la clase preliminar final de este módulo número 4, ¿verdad? Donde hemos ya visto algunas características propias de las limitantes de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, porque la participación política no es el tema solamente de la política como la conocemos electoralmente. La política es mucho más que el accionar en una urna electoral, ¿verdad? Y como muy bien hemos estado hablando, es un proceso democrático que le ha costado muchísimo a las mujeres a través de la historia poder tener un nivel de participación política en el buen sentido de la palabra, y la política tiene que ver con la toma de decisiones, con el poder en cualquiera de los espacios donde nos vayamos a desarrollar, ¿verdad? A crecer, donde vayamos a compartir y en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, ¿no? Incluida la escuela, la comunidad, los diferentes lugares. Y por supuesto, la gente lo ha asimilado con los procesos electorales, que es una parte importante, fundamental, de la cual, aunque aún, valga la redundancia, ¿verdad? Hemos logrado y dar pasos significativos, todavía no hemos llegado a tener una incidencia mayor en las asambleas, y lo pudimos ver el sábado, en las asambleas de diputados y diputadas, en las asambleas constituyentes, mucho menos en los órganos ejecutivos o en los más altos cargos de dirección, políticos del país, directivos de instituciones del Estado, directivos en instituciones académicas, en empresas, en instituciones internacionales, ¿verdad? Pero afortunadamente, gracias a esa exigencia del movimiento mujeres, del movimiento feminista a nivel mundial, se han podido arrancar un sinnúmero de conquistas que nos han permitido, eso sí, incidir estratégicamente en muchos espacios. Y de eso un poco la pregunta que nos seguimos haciendo, y que es el meollo del asunto que queremos lograr que se comprenda desde la estructura básica de la sociedad. ¿Por qué, a pesar de que estamos en el siglo XXI, la participación aún sigue siendo limitada para las mujeres, pese a haber tenido avances, ¿verdad? Y es un poco eso que tenemos que analizar cuando vayamos a dar una opinión, así sea que veamos una película, que conozcamos algunos instrumentos legales, pero es importante tener esa claridad, porque esa es la claridad que nos da el concepto de género. Podemos hablar de la participación política, ¿verdad? Pero para poderla interpretar, tenemos que tener una base teórica y conceptual de lo que es el enfoque de género. El enfoque de género nos permite distinguir esos prejuicios, esas actitudes sexistas, ¿verdad? Esas limitantes que están en el trasfondo de la sociedad y que hacen que no avancemos, o que los logros que tengamos podamos hacerlo, pero aún así nos cuesta que el conjunto de la sociedad tenga el mismo análisis, ¿verdad? Porque aún hoy hay quienes dicen, no, las mujeres son para la casa, los hombres son para la calle. Hay que cuidar a las mujeres porque les puede pasar algo. Entonces nos tienen como si fuéramos siempre figuras vulnerables y no capaces de desarrollar nuestras aptitudes, ¿verdad? En todos los ambientes, que lo hemos hecho, que lo hemos demostrado. Pero hay figuras paternalistas, patriarcales, que aún consideran que tienen que tener cuidado porque somos mujeres.
Y se trata es de hacer comprender por la otra vía de que tenemos todas las capacidades para desarrollarlo. Se ha demostrado hasta la saciedad, pero no se aplica en los sistemas electorales, no se aplica en los sistemas económicos, no se aplica en el sistema judicial, no se aplica en la vida diaria, en la cotidianidad. Y la situación es tan importante, tan estratégica, tan clara y tan necesaria que organismos como la CEPAL han hecho estudios en Naciones Unidas, como lo hemos visto, las universidades, en fin. Lo que sobran son estudios, pero que lo comprenda la mayoría de la población o fundamentalmente los tomadores y las tomadoras de decisiones, es el asunto que nos limita en esta necesidad que tenemos de que por fin podamos comprender por qué hoy en día hay algo que se llama paridad o también conocida mejor como democracia participativa. Y que eso tiene que ver con ese principio de paridad que seguramente ustedes en el próximo módulo lo van a desarrollar aún más, pero que es importante para que podamos simplemente ahondar en lo que vamos a desarrollar, no sin antes recordar que tenemos el debate y que quiero que veamos. Pero me interesa hoy abrir esto para que veamos también lo que nos señalaba o nos señala Naciones Unidas en lo concerniente a la plataforma de acción de Beijing que les mandé a leer y que hoy vamos a desarrollar un poco y que quiero que ustedes también lo vean. Pero como ya la última clase es el miércoles, quiero adelantar un poquito para que tengan una base conceptual de lo que es y en qué consiste este concepto de paridad de género, que tiene muchísimo que ver con la participación real, la participación eficiente y la participación reconocida en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Entonces, como ustedes ven aquí, el principio de paridad de género, vamos a ver si acá lo achico un poco más, bueno, tiene que ver con esa participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres, una representación que tenga un balance en los puestos de poder o en los puestos de decisión, porque el que tiene el poder tiene la decisión en las distintas esferas de la vida. Fíjense que no es solamente en la vida electoral, en la vida política, pública, que conocemos de que somos escogidos, somos escogidas para diputadas, para representantes, para concejales, para alcaldesas o para presidentas de la República, ¿no? Eso va mucho más allá, en la propia vida económica, en la vida social, en todas las fases que ustedes podrían desarrollar. Por ejemplo, hay igualdad de condiciones en el deporte, por decirlo. Usted va a decir, pero eso no tiene nada que ver con la política. Pues sí. Díganme si hay igualdad de condiciones para las mujeres en el deporte. ¿Sufren o no sufren violencia y discriminación en el deporte? ¿Hay o no organizaciones de mujeres deportistas que tienen que estar luchando contra la violencia machista por simplemente en la cinta costera disputar los puestos para ir a hacer prácticas, por decirlo, de fútbol o de voleibol o lo que sea? Cualquiera diría, pero bueno, es el deporte, bien, el deporte también lo hay, ¿verdad? Por decir un ejemplo, a nivel nacional y a nivel internacional. Y a pesar de que hay grandes deportistas y que han dado la talla, pero hay un problema que viene desde la escuela, desde las divisiones y las diferencias entre niñas y niños cuando dan educación física y el trato que se les da, y cuando van creciendo igualito es así. Entonces, esto del principio, porque es un principio de la paridad de género, aparece a nivel internacional en una declaración de Atenas de 1992, que fue posteriormente
refrendada en la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia de la Mujer de la ONU de 1995, realizada en Beijing, en la China, y que es la que les mandé a leer, que espero que la hayan leído, y si no la pueden buscar rápidamente porque la vamos a ver rápidamente, y que no es lo mismo que las cuotas, ¿no? Porque se ha trabajado mucho la búsqueda de ese equilibrio por diferentes vías, ¿no? Aquí me acuerdo que estaba el tema del 30%, la participación política, pero eso no es suficiente, ¿verdad? En cambio, la paridad, de la cual se habla, es una paridad democrática, es un concepto democrático amplio, y que no es una medida transitoria, ¿verdad? No se propone eso. Sino que se plantea una forma de lograr la igualdad en la representatividad y en la distribución del poder entre hombres y mujeres. Hola, ¿me escucha, Así, profesora? sí, dígame. Hola, disculpe, no sé si soy la única, pero tengo rato intentando, pensando que es mi computadora, pero no se escucha. Ave No sé si María. soy la única. Vamos a ver, vamos a hacer No, algo. no, no. ¿Está escuchando bien? ¿Alguien más Buenas no me tardes. escucha? Yo estoy escuchando bien. Por Buenas tardes. favor, verifiquen todos sus audios, por favor. Buenas ¿Alguien tardes. no Yo, escucha? yo estoy Buenas tardes. escuchando Reimer, bien. ¿me escucha? Sí, sí, ¿Alguien estoy más no escuchando escucha? bien. Anareli, ¿escucha ahora? ¿Alguien más no me escucha? ¿Ya arreglaron sus micrófonos? Sí, profesora, se lo oye muy bien. Ahora sí. Si hay alguien que no escucha, por favor, me lo vuelve a señalar. Bueno, eh, bueno, simplemente lo que estaba tratando de lograr en este momento, vamos a ver si esto ahora. Lo que estábamos logrando de señalar es el concepto de paridad, que es importante, que tiene que ver con la participación de las mujeres, no solamente en el aspecto político, de la política electoral, porque la política no es solamente lo electoral. Y también es esa representatividad y distribución del poder entre hombres y mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dio la discusión en Chile y posteriormente la votación, que fue un movimiento social muy poderoso, y se va a discutir el tema de la constituyente y la participación, se buscaron distintos mecanismos y hubo uno de entrada y uno de salida. Ese mecanismo de entrada era muy interesante y tenía que ver con las listas de candidaturas equilibradas por sexo, o sea, un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Entonces hubo lo que se llamó la alternancia, ¿verdad? El orden alternado, una mujer, luego un hombre y así sucesivamente, buscando un mecanismo que pudiera lograr ese equilibrio. Y mucho después y posteriormente, pues, para lograr y garantizar que hubiese una igualdad en los resultados, ¿verdad? Hay un mecanismo de corrección que se va a crear una vez que ya están electos y electas todas las personas, y que era una forma en que en cada distrito, por ejemplo, todos los que resultaron electos, si en los que resultaron electos más hombres o más mujeres, se reemplazaba a la persona menos votada del sexo sobre representada, ¿verdad? Se reemplaza a la persona con menos votos del sexo sobre representado por la persona del sexo subrepresentado, más votado dentro del mismo pacto. O sea que eso hacía que hubiese un equilibrio y era democrático. Era de una manera bastante democrática porque se trataba de ver también el equilibrio en la votación, pero que hubiese esa participación paritaria
democráticamente con una alternancia. En México también se ha hecho mucha campaña, ¿no? Sobre la paridad de género. Y ellos han hecho campañas y el mismo Estado hace mucha publicidad al respecto para buscar garantías en la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿no? Para cualquier cosa. Voy a comprar arroz, voy a comprar lentejas, ¿qué compro? Tengo $10, ¿qué voy a hacer con estos $10? Entonces tengo que tomar decisiones. Entonces la paridad se traduce en una mayor apertura de espacios de participación política de las mujeres a los puestos de toma de decisiones, en términos conceptualmente hablando de la política electoral, pero también en todos los otros aspectos de la vida social, económica, ambiental, deportiva, en todas partes, en todos, ¿no? En la escuela, en la educación, en las formas en que se dan las clases para que niñas y niños crezcan en equilibrio y sepan que ambos pueden llegar tan lejos como ellos se lo propongan. Pero si decimos a las niñas, no, no, tú no puedes ser bombera, tú no puedes ser policía, tú no puedes ser electromecánica, tú no puedes ser mecánica. Se la estamos limitando, ¿verdad? Hoy en día podemos llegar tan lejos como querramos y nos preparemos, tanto de cualquier sexo, sin distingo de sexo, y está comprobado científicamente hablando. Entonces, ese tema de la participación y la toma de decisiones es lo que está en la plataforma de acción de Beijing. Quiero saber cuántos la leyeron. Vamos a ver si la puse justamente en el link que ustedes tienen. ¿Alguien la leyó o por lo menos abrió el enlace? Buenas tardes. Sí, profe, yo, déjeme, estoy todavía con el problemita acá, no sé. Bueno, sí, yo abrí el enlace y pude, pues, leer algo allí. Dentro de todas las cosas que pude leer, hay muchas que ya nosotros hemos nombrado acá. Ya nosotros hemos tocado sobre el punto G, el punto, la letra G, donde Así habla es. de las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Este, de los puntos que ya hemos hablado allí, es sobre las actitudes, las prácticas discriminatorias, la responsabilidad con respecto a la familia y la crianza de los hijos, y el elevado costo que supone aspirar a cargos públicos y mantenerse en ellos son factores que pueden disuadir a las mujeres de ocupar puestos políticos. Y eso ya lo hemos dicho. Que, o sea, si nosotros todavía haber leído esto, pues ya deducimos y entendemos que esa es una de las causas por las cuales algunas mujeres o muchas mujeres quizás no impulsan en carreras políticas, ¿no? Y, ok. Em, la igualdad y la participación de la mujer y el hombre en adopción de decisiones proporcionará un equilibrio que refleja de una manera más exacta la composición de la sociedad también, porque sí es cierto que la democracia necesita un correcto funcionamiento y para que la democracia pueda funcionar de manera correcta debemos estar incluidas también las mujeres, y no Así es. solamente como votantes o electoras, sino también como una participación protagónica, una participación activa. Cuando usted también nombró el tema de la igualdad o en el deporte, no solamente es la igualdad, sino respeto. Hace poco en los últimos juegos se pronunciaron sobre la vestimenta, la indumentaria, por qué cambiar los patrones
de algunos vestuarios en algunas disciplinas que pueden ser sexistas, este, entonces hay como que ciertos puntos donde se deben enfocar o debemos enfocarnos y trabajarlos más. No solamente que quede aquí en un papel o en un sitio web escrito, sino que de verdad se lleven a la práctica las medidas para garantizar la igualdad del acceso en las decisiones y en las estructuras de poder que nosotros también pues tenemos y formamos parte de. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe, sí. Ah, ¿Me ya, es que escuchó? pensé que se... Ajá, sí, sí. Bueno, me parece importante lo que usted está señalando. Me gustaría escuchar a algún otro colega suyo. Estoy También habla tratando de de abrirla. capacitación, profe, ¿Cómo dice? que también habla sobre la capacitación de la mujer. O sea, que también es un punto importante. La mayor capacitación que se pueda tener para poder ocupar puestos, pues. Y Así que bueno, es. esto se hace desde que estás niña, desde que estás niña debemos inculcarles el, esto, pues el amor, la solidaridad, las ganas de liderar, porque muchos líderes nacen, pero hay otros líderes que se hacen y se van haciendo en el transcurrir de su vida, puede ser estudiantil, puede ser en su mismo medio social. Así es. No puedo abrir Bueno, exactamente, o sea, vamos a ver si aquí la logro. Aquí está. ¿La pueden ver? Dígame si la pueden Sí, ver. ¿Sí? sí, sí se Vamos puede ver. a... Sí, Ok. sí, profesor. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Porque, miren, yo sé que ahora, en este momento, hay mucho material, hay mucha información. Ahora podemos ver incluso lo que la CEPAL en la última conferencia que dio, trabajó. Y ustedes van a hablar del tema del programa electoral y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, que es fundamental, que es importante, que es estratégico, donde vamos a ver cuántas mujeres van a quedar de todas las que van a participar, porque hay mucha participación, pero a la hora, como siempre, la población, lamentablemente aún, no, a la hora de votar hay una limitante, ¿verdad? Pero también tiene que ver con los programas políticos y con las ideas, porque no es suficiente con que seamos mujeres. También tenemos que tener concepción de género, tenemos que tener propuestas que ayuden a avanzar, y en eso estriba la igualdad de condiciones también, poder hacer propuestas equilibradas y que la gente los vea y los sienta. Entonces, veamos rápidamente, ahí son muchas las propuestas. Este es un documento, quiero que sepan, que pareciera que fuera viejo, pero es muy importante, porque nace del movimiento de mujeres que lo lleva un organismo internacional y que el organismo internacional, después de mucho debate, lo aprueba. Primero su declaración. Pareciera que fuera hace mucho tiempo, que no tuviera vigencia, pero esta es la base de lo que hoy es el ODS 5. Todos saben cuál es el ODS 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Si alguien me lo puede recordar, es el que busca la equidad y la igualdad de condiciones y que es parte de la Agenda 2030. Entonces, ese objetivo de desarrollo sostenible 5 de los 17 que hay, que además es transversal, está, ¿no? Hoy en día en boga de todo el mundo y que, bueno, que ya se dice que puede costar mucho, pero esta es una base importante porque sale de los debates que se dieron. Entonces, la declaración y la plataforma de acción de Beijing hoy cobran vigencia porque también es la base de la CEDAW. Entonces, en esta cuarta conferencia, que no voy a leer toda la declaración, que es muy importante y que fue firmada por los grandes en su momento, y mayoritariamente varones, ¿verdad? Jefes y jefas del mundo,
Entonces, esta plataforma que está puesta en la plataforma del diplomado, valga, y lo vuelvo a repetir, tiene varios capítulos y tiene varios objetivos estratégicos y metas que les había comentado la semana pasada, como aquí están, ¿verdad? Y este que está aquí, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, era lo que les había sugerido que le dieran una lectura. Yo sé que están bien ocupados, pero una lectura de vez en cuando, como lo hizo la colega, nos ayuda un poquito a comprender, a abonar, y porque además esto es algo de todos los días, digamos que a estar conscientes cada vez más de su significado y de por qué hoy en día estamos en este diplomado. ¿Qué es lo que nos conmueve? ¿Qué es lo que nos hace que volvamos a verla, verdad? Y aquí ustedes ven, hay muchos objetivos, pero hay unos que competen directamente a lo que ustedes están viendo y que yo sugiero y recomiendo en la medida de lo posible, cuando no les dé sueño, en la nochecita, en un break que ustedes consideren importante, darle una lectura, pero una lectura concienzuda, una lectura crítica, y ustedes verán si es o no oportuno para los efectos del trabajo que ustedes realizan, pero también para la vida cotidiana, porque todas las esferas que se vieron en la plataforma de acción de Beijing son revisadas, son necesarias, son muy útiles. Mire, aquí hay uno de la mujer y la economía, que ese es muy importante también. Pero este lo tengo que sacar así para que no se vaya a perder. Y ustedes lo van a poder ver. Y bajar de la plataforma del diplomado, la plataforma virtual. Entonces llegamos prácticamente aquí y dice, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Ya solo ese título, ¿verdad? Tiene que ver con la participación. El poder y la adopción de decisiones. Y el poder también tiene que ver, y la toma de decisiones, con el conocimiento y el manejo que nosotras tengamos sobre los derechos, sobre lo que nos compete, sobre la necesidad de aprender y conocer, porque el conocimiento de nuestros derechos nos da poder. El conocimiento en términos generales es el objetivo de la ciencia. La ciencia, por ejemplo, trabaja, investiga y produce para saber cómo avanzar en diferentes áreas. Por ejemplo, en el tema de la salud, si no hubieran tantas investigaciones hoy día, no tendríamos tantos avances científicos con los medicamentos, por ejemplo, o en el abordaje de las pandemias o las epidemias. O si no tuviéramos ese conocimiento en la tecnología, pues todavía no hubiéramos avanzado más de lo que hemos logrado. Cada sociedad tuvo sus avances tecnológicos en su contexto. Y nuestra sociedad es una sociedad del conocimiento, que busca saber. Y el saber y el conocer es lo que nos da poder. Y ya con ese hecho, ¿verdad? El saber y conocer nuestros derechos, estamos tomando poder. Y podamos tomar decisiones oportunas y adecuadas. Si las mujeres saben que tienen derecho a la educación y sus hijas y sus hijos también van a ser unas personas empoderadas, como se dice, ¿verdad? Entonces, esto está vinculado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que establece que toda persona tiene derecho a participar en los gobiernos de su país. Y como lo dice esta plataforma, la habilitación y autonomía de la mujer
y el mejoramiento de su condición social, económica y política, ¿verdad? Son estratégicas para todo, para el desarrollo en todas las esferas de la vida. Y también porque se habla de las relaciones de poder que impiden que las mujeres puedan vivir plenamente en todos los niveles de la sociedad, desde lo más personal a lo más público. Porque para que una mujer participe en un sindicato, en un club, profesionalmente, en el deporte, en las elecciones, en candidaturas, en cualquier espacio donde esté, ¿verdad? Se requiere esa necesidad de conocer sus derechos y que pueda participar en la misma equidad con los varones, ¿verdad? Porque tiene que tomar decisiones. Y al tomar decisiones es donde se va a reflejar ese poder y esa participación. Porque la igualdad en la adopción de decisiones políticas, por ejemplo, ejerce un poder de intercesión sin el cual es muy poco probable que resulte viable la integración real de la igualdad en la formulación de políticas gubernamentales. Cuando decimos que hay que hacer políticas públicas de género, estamos hablando de eso, de brindar herramientas adecuadas a toda la población, porque esto lo debe saber toda la población, pero en particular ese manejo adecuado lo deben saber las mujeres, lo deben saber las niñas, porque las niñas y las adolescentes también empiezan a participar en actividades en sus escuelas, en su comunidad, se integran a los grupos de teatro, a los grupos estudiantiles, se integran a los deportes, a los clubes de ciencia, a los clubes de matemáticas, en fin. Y eso es participación. La diferencia está en que participen con conocimiento, con el apoyo respectivo y donde ellas sepan, ¿no? Que no hay nada que le impiden que ellas puedan ganar un espacio y que los niños varones respeten eso también y que se vean como iguales. Eso es un proceso que va desde la primera infancia y que va creciendo en todos los aspectos. Ahí es donde entra el concepto de género, ¿verdad? A trabajar para comprender esa importancia. Y que las limitantes que lo impiden, que son los prejuicios sexistas, el patriarcado, incluido el lenguaje que transmite esa discriminación subliminalmente, se puedan corregir y puedan favorecer la participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos, ¿verdad? Particularmente en los aspectos que involucran la toma de decisiones democráticamente para que puedan realmente desarrollar sus capacidades, sus habilidades. Por eso es que en esta resolución, en esta declaración, en esta plataforma, se habla de que sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Por decirlo de alguna manera chiquito como lo estoy viendo aquí, ¿verdad? Y todo esto usted lo va a poder seguir viendo en este documento, ¿verdad? Porque le va a ir apuntando dónde se ve la discriminación, en qué países existe y en cuáles no. Y cómo están en esa época, cómo estaban los puestos directivos a nivel mundial. Que eso disuadiza o hace pues que retrocedan a veces las mujeres porque dicen no lo voy a lograr porque no tengo el apoyo de participar en X o Y materia o en ciertas actividades. Entonces, pese a eso, se insiste, y a pesar de que esto salió en 1995, se insiste y se insiste y se insiste en cada vez más en que no hay nada que lo pueda impedir.
Sabemos que la desigualdad es grande, el acceso es limitado, ¿verdad? En las vías tradicionales para acceder al poder. Y aquí una parte que era la pregunta que le hacía la semana pasada. Algunas de las causas, ¿verdad? Que aquí lo señalan, el hecho de que haya una proporción tan baja de mujeres entre los encargados de adoptar decisiones económicas y políticas en los niveles locales, nacionales, regionales e internacionales, obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas que deben superarse mediante la adopción de medidas positivas. O sea, las limitantes, las causas están en la base de la sociedad. Y que es reproducida cuando se llegan a altos cargos, ¿verdad? En los medios de comunicación constantemente lo transmiten. Y eso hace que se limite la distribución equitativa de poder. Y bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que nos acerquemos a las estadísticas, a los datos que hay. Hay un sistema de indicadores de género que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el CIECPA, que se hizo justamente a mediados de la década del 90, de la última década del siglo XX, donde allí se trataba de incorporar esas limitantes también, y las variables que también tenían que ver con el poder, ahí quedaban, ¿verdad? Espero que siga funcionando. Y por eso es que se habla de que al abordar la cuestión de la desigualdad entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones a todos los niveles, o sea, en todos los niveles, entonces los estados deben incidir en políticas activas y visibles para que la perspectiva de género esté incorporada en todas las políticas y programas del país. Para abundar, ¿verdad? En materiales e incidir en que llegue esta información a todos los lugares donde se encuentren las mujeres y las niñas, obviamente, con todo lo que eso involucra, ¿verdad? Y por eso esta partecita tenía un par de objetivos estratégicos. Uno era adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Y bueno, hay una serie de medidas, ¿verdad? Ese es un objetivo que incorporan las medidas incluso para los partidos políticos, ¿verdad? Que desde ese momento ya se estaba incorporando esa necesidad y cómo se debía ver. Por eso este es el antecedente de todas estas políticas que tenemos de las leyes en el marco electoral. Por eso este antecedente es importante, ¿verdad? Y también, vamos a ver, bueno, los organismos internacionales también debíamos tomar medidas. Y el objetivo estratégico 2, que era aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. Esta es otro argumento para incidir en la participación, que es importantísimo. Eso es fundamental. Entonces, a mí sí me gustaría incluso hacer un debate al respecto, porque a veces vemos lo que tenemos hoy, pero la base conceptual está atrás. Y se trata para mí de poder comprender este tema de la participación política, la participación electoral, comprendiendo el análisis de género y comprendiendo que la participación no es solamente cada 5 años en los procesos electorales. Porque una vez que pasa el proceso electoral y se escogen a las autoridades que han sido en el proceso democrático, salen los que más votos tengan o las que más votos tengan, hay que escoger a un órgano ejecutivo,
Ese órgano ejecutivo, entonces, ¿cómo va a estar hecho? ¿Va a tener paridad? ¿Va a basarse en el principio de paridad? ¿Va a tener alternancia? ¿Cómo va a estar compuesto eso? ¿O se cree que es suficiente con que tengamos los mecanismos institucionales formales, no completos en el sentido de que falte el presupuesto? Porque para que participen más, tiene que haber un presupuesto justo, adecuado y oportuno. Porque las políticas públicas de igualdad de condiciones para que haya y se utilice la verdadera democracia en función de que haya ese principio de paridad en todos los espacios de la vida cívica del país, tienen que implementarse políticas adecuadas y acordes, y es transversal. No solamente esa política es para la institución que tiene la batuta en el tema, ¿no? Tiene que coordinar con el resto, porque el tema de género, el tema de la participación política, participación en el deporte, participación en la educación, participación en el ambiente, en las entidades de seguridad, en las entidades educativas, en fin, de trabajo, en todo, y sobre todo en la participación que tiene que ver en el ejercicio de la elaboración de los presupuestos y de la economía del país, que es en donde nos recortan a todos y todas. Entonces, tenemos que tener ese papel claro de que para qué queremos la participación, de qué nos vale participar. Tenemos que participar para poder incidir en esas políticas que nos permitan estar en las instancias de tomas de decisiones con personas que tengan los criterios claros, adecuados y oportunos. ¿Para qué? Para que si estamos en el tema solamente, digamos, de la salud, porque ¿para qué yo quiero llegar a ser diputada? ¿Para qué quiero ser presidenta de la República? ¿Para qué quiero ser magistrada? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero participar? Simplemente, bueno, me das el voto y yo voy allá y voy a apoyar todas las leyes que vengan. No, yo tengo que llevar propuestas adecuadas, propuestas que me permitan reconocer e incidir en las políticas que mejoren la vida de mujeres y hombres, de quienes tienen menos posibilidades de mejores condiciones. Caso, póngase, y resulta que en este país las niñas salen embarazadas y cada vez en menos, ¿verdad? Edades. ¿Qué significa eso? Que hay violaciones, ¿verdad? Que las políticas de igualdad de condiciones no se ven, que quienes toman las decisiones no han mirado bien con lupa el tema de la salud sexual y reproductiva, o que no han detenido a los pederastas o a las personas adultas que abusan de las niñas, que se hagan más esfuerzos para detener a esas personas. Entonces, yo quiero, para poner un ejemplo, si quiero llegar a un puesto de toma de decisiones es para poder volcar las políticas públicas adecuadas para mejorar a la sociedad en igualdad de condiciones, para disminuir los embarazos precoces, para que se haga justicia con esas víctimas y para que se detengan a las personas que les causan daño, a las niñas que están en proceso de desarrollo. Para poner un ejemplito nada más. Y digamos, en el mundo laboral, bueno, yo quiero que en el mundo laboral haya equidad en los puestos de trabajo, que ojalá todas las empresas o instituciones del Estado tuvieran equidad participativa en los cargos de la toma de decisiones. Si yo participo en una elección, porque no voy solamente a participar y a decir, bueno, ahí llené las cuotas, pues gané, ganamos, hay más mujeres, sí, pero ¿y hacia dónde vamos? Entonces, la participación es importante, pero esa participación tiene que ir acompañada de esto que estamos haciendo,
de lograr tener incidencia conceptual en la necesidad de construir personas que vayan a tomar decisiones acorde a la necesidad que tiene la sociedad de que hay un equilibrio y que se tomen decisiones adecuadas. Eso es un poco lo que nos ayuda mucho a entonces, bueno, van a participar más mujeres. Me imagino que ustedes van a tener un módulo que tiene que ver ya con el proceso electoral. Bueno, entonces usted le va a preguntar a las candidatas cuál es su programa, qué tiene para la equidad de género. Se ha leído la plataforma de acción de Beijing, usted sabe cuáles son las esferas de mayor importancia. Mire que en la sociedad panameña como estamos, usted sabe los estudios que hizo la CEPAL sobre la situación de las mujeres en América Latina. Entonces, ese concepto de paridad no es cualquier cosa, o lo que ustedes más adelante verán, ¿no? Que tiene que ver con la democracia participativa también. No es un bistec de dos puestos. Es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Y por eso es que las instituciones internacionales están incorporando cada vez más y solicitándole a los estados informes claros sobre los acuerdos internacionales, ¿no? Que se han firmado y que son muchos. Y también se han hecho balances de esos, digamos, de las actividades que se han desarrollado y los compromisos. Es importante. No importa si no se han cumplido todos, lo importante es el esfuerzo y que no se quede allí como un mandadito, que le ponemos un ganchito, pero después que pasan 5 años se olvidan. Las políticas de Estado deben ser políticas de Estado y esto que estamos hablando, no importa quién quede, no importa. Lo importante es que sean políticas de Estado, que el que venga lo continúe. Los avances que tenemos, que continúen, que se fortalezcan, independientemente de quién lleve la batuta, porque se tratan de políticas de Estado, ¿verdad? Que deben fortalecer la dinámica democrática del país. Y la democracia empieza por casa. La democracia tiene que darse en todos los espacios y tiene que garantizarse. Y para eso no basta con conocer las leyes. Tenemos que además ver los otros aspectos que hacen que las leyes se apliquen, porque si no conocemos esos derechos, es difícil a veces decir que la apliquen, ¿verdad? Y por eso el tema siempre va ahí, bueno, ¿dónde está la raíz del problema? Conozcamos la raíz del problema para entonces hacer las transformaciones adecuadas en la medida de lo posible y cada uno desde su espacio, porque todo el mundo puede dar su granito de arena. Eso es muy importante. O sea, en ese sentido, vamos a ver si... Ay, no, creo que no se me abre la... Permítame, ya lo vimos. Ajá. Si aquí podemos abrir ahora. Bien, entonces, sé que lo van a dar más adelante, pero de acuerdo a Naciones Unidas, está un poco el tema de los logros o la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas en la mira de la Agenda 2030, ¿verdad? Por eso los objetivos de desarrollo sostenible es importante. Entonces, la participación cada vez se hace más necesaria porque se requiere avanzar en la igualdad de género y la cultura democrática en América Latina y el Caribe, porque esto tiene que ver incluso con ese proceso democrático que se busca, ¿verdad? Y cómo incidir en las políticas públicas de igualdad de género para el logro de la igualdad sustantiva, cómo también incorporar las propuestas y demandas del movimiento de mujeres y feministas, que gracias a las alianzas se han transformado en propuestas de leyes y políticas. Por eso es la importancia de la participación. Y por aquí podemos ver que
En América Latina y el Caribe, los promedios regionales de participación en cargos de toma de decisiones entre el 2021 y 2029 eran bastante bajitas. En los gabinetes ministeriales, en los tribunales de justicia, en las alcaldías, en las concejalías, en el parlamento, ni se diga, ¿verdad? Eran bajos en casi todos los países y el nuestro no escapaba a ellos. Todo eso está súper documentado. Igualmente, hay avances, por supuesto, en los ministerios en toda América Latina, porque esto además hay mucha información al respecto, que esto también se los voy a dejar en el repositorio de la base del diplomado, ¿verdad? Y en América Latina y el Caribe, por ejemplo, aparecían 36 países y territorios que tenían una participación de mujeres en gabinetes ministeriales en el último periodo, pero también bastante limitado, pero había, ¿no? Lo importante es que ahí llevamos, pero no es suficiente. Habían, por ejemplo, de acuerdo a este estudio, en el 2022, 36 países y territorios que contaban con un 25% de mujeres ministras. Solo en Costa Rica el 50% y en Chile el 58%. Miren, nuestra vecina Costa Rica aplica ese equilibrio, ¿verdad? Que les ha costado, no tiene mal, pero tiene paridad de género. La paridad la han construido porque han logrado acuerdos importantes, ¿verdad? Y bueno, en el Caribe es un poco mucho más limitado todavía, pero en la mayoría sí tenía por lo menos una ministra en el gabinete. Y como siempre, la mayoría de las mujeres estaban concentradas mayoritariamente en los ministerial y cultural, en un 52.6%. O muy pocas, el 25%, en el ámbito económico y político, perdón, en el político el 19.6%, casi un 20%, ¿verdad? Y bueno, no se diga en el caso de las legislaturas, que para muestra un botón. A nivel local también habían mujeres en diferentes representaciones, ¿verdad? En América Latina, y está dibujada, se las voy a dejar para que vean los números, ¿verdad? Y hay muchas cosas, muchos desafíos que se han propuesto o nos hemos propuesto para alcanzar lo que ustedes verán más adelante en materia de lograr ese equilibrio y que es importante. No me voy a meter con el tema de la violencia política porque sé que la van a ver más adelante, pero entre estas estructuras, estas cuestiones que hacen que persistan o se restringe el acceso de las mujeres en el ejercicio del poder, se encuentran, que era parte también de las causales que les decía, la persistente división sexual del trabajo y la organización social del cuidado. Por eso les mandé también una versión pública sobre el tema de los cuidados, que cada vez nos damos más cuenta que es importante y que la propia CEPAL ha dicho que vivimos también en una sociedad de los cuidados, pero que esos cuidados generalmente recaen en la mayoría de las mujeres. Entonces, si una mujer tiene que estar atendiendo su hogar, su familia y cuidando todo, es una limitante para ella participar, ser candidata, ser directiva, estar en un sindicato, estar en un partido político, estar en un club de deportes, estar en alguna actividad artística, que tendría que dejar de hacer alguna de esas tareas que generalmente le recaen. Pero se trata ahora de que las responsabilidades sean compartidas justamente para que puedan participar, ¿verdad? Y promover esa repartición del poder.
y que esas jerarquías de género vayan disminuyendo, ¿verdad? O se vayan equilibrando. Y no nos vamos a meter en el tema todavía de la violencia. Bueno, y no digamos a nivel de la participación política, por más difícil que sea, se incentiva a las mujeres a que participen, no solamente en los partidos políticos, en las organizaciones independientes, en las ONGs, en todo, porque tienen que tomar decisiones, tienen que dar opiniones, atreverse, ¿verdad? Pero decir atreverse es como un canto a la bandera, porque eso significa que tiene que romper con una serie de situaciones que la atraviesan y que no es fácil eliminar del todo porque hay muchas limitantes, ¿verdad? Y que eso es lo que queremos que se conozca. Entonces, es importante lograr que haya ese equilibrio porque se requiere que los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género sean una responsabilidad compartida por todas las personas y todos los ámbitos de la sociedad, de las comunidades, de la familia, del mundo social, empresarial, público, sindical, que están establecidas de una u otra manera y atraviesan todas las instancias legales, interculturalmente también, pero que están limitadas y que eso hace que no se cumplan entonces los acuerdos. Si los conocemos, podemos exigir que se cumplan. Me parece importante un poco dar esta reseña porque de esta manera podemos decir, bueno, ¿hay o no hay participación? ¿Las mujeres participan o no participan? ¿Cómo lo vemos? ¿Para qué queremos participar? ¿Cómo participar? ¿Le decimos a una muchacha que quiera integrarse a un sindicato que no vaya? ¿O le decimos, anda, métete a ver cómo te va? ¿Quieres ser candidata? Perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quieres ser independiente? ¿Quieres estar en un partido político o en un proceso de una organización política, pero que no es un partido político? Porque la política no solamente por los partidos políticos, hay organizaciones también embrionarias. En fin, los seres humanos, todas las personas somos políticas por nacimiento, porque tenemos criterio, porque tenemos opinión, porque queremos decir algo, ¿verdad? Entonces, es importante valorar ese rompimiento que una mujer con la estructura de discriminación en la que vivimos, con la estructura patriarcal, y da un paso adelante. No es fácil, no es fácil, pero una vez que lo da, ya es un adelanto para la sociedad. Cada persona del sexo femenino que da un paso adelante es un avance para la sociedad. Y ese avance es lo que hoy reconocemos, ¿verdad?, como el accionar en la vida pública. Bien, preguntas, intervenciones, opiniones. Y si no, yo la haré. ¿Cuántos vieron alguna de las dos películas de reflexión que les mandamos que sugerimos más bien, para ver si tuvieron tiempo el fin de semana de ver alguna o alguna de las lecturas que vieron? Reynir, ¿usted la vio? Hola, profesora. Sí, ¿Cómo yo vi está? la de, bien, gracias, la de, creo de que yo soy la peor parte, algo así. Yo la peor de todas. ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Hola, ¿Me oye? hola. La escucho perfectamente. Sí, acá a Sí, mí la se me va escucho. a mí se me va la señal, va y viene. Sí, no se Sí, preocupe, la estamos escuchando. La ajá, película se llama Yo la peor de todas. esa, yo la peor de todas. Trata de una monja, con el Ajá, tema de la religión, de la fe. O sea, pude ver, no le digo que la pude ver toda, pero más o menos vi el concepto, ¿no? Y era de lo que ella luchaba
era en contra pues de a veces el machismo, el pensamiento negativo y todo aquello, y al final pues se decretó de que ella no era lo que ella pensaba, ¿no? ¿Y qué le pareció? ¿Qué Me análisis pareció, hace usted? me pareció muy interesante porque a veces nosotros actuamos de tal manera eh, que a veces como que no vemos lo que nosotros en sí sentimos, sino que nos dejamos llevar mucho por el qué dirán. Por lo menos a ella la incentivó mucho fue ellos le tienen un nombre, como si fuera la virreina, algo así, a La quien ella le virreina. escribía, Ujú, ajá, le escribía poemas y todo aquello, y ella, la señora le decía, es que tú más que ser monja, eres una poeta. ujú. Ujú. Porque ella Así a es, través de la escritura expresaba sus sentimientos. Bueno, fue lo que yo pude así pues, es. ajá, ver y ¿Alguien más vio un esa película aparte de Ray Mil? Pero se reviví las dos. Sí. Tuve la oportunidad de ver las dos. Sí, porque me gustaría eso que acaba de ella señalar es muy importante sobre el tema de por qué le decían poeta y por qué apoyaban a ella. Dígame, José Usted de sabe que León, hay algo que a su mí no me... análisis. Por eso yo Perdón, creo que Raymil, usted ya Ya, terminó. Ya había terminado Raymil, ¿no? no es que no estaba hablando Ana. Con no ¿De respecto qué estaba a iba a hablando decir? yo, Anareli. a la Pero iba a decir algo exactamente. más usted, Raymil. Ya había cerrado. ¿O iba a decir algo más? No, la que estaba hablando era Ana Arelis. Ahora, Anarelis, entonces usted, dele, siga. Con Anarelis. No, respecto a la de Sor Juana Inés de la Cruz, hay algo que, bueno, yo siempre he pensado que las tocaría religiones no Reymil. son, ¿perdón? Aló. Anarelis, continúe. Sí, profesora, ya yo di mi punto de vista. Ah, ok. Digo que le paso la palabra a la compañera Reymil. Ok, gracias. A usted, Con profesora, gracias. con respecto a la de Sor Juana Inés de la Cruz, de Yo soy la peor de todas, hay algo allí también que llama mucho la atención, en mi caso, es porque yo siempre he pensado que las religiones no son malas ni buenas, sino que es quienes las aplican o quienes las profesan, que siempre utilizan la religión a su favor, ¿no? Dependiendo de lo que quieran conseguir. Y fíjese que en el caso de la madre superiora, que estaba a cargo del convento donde estaba Sor Juana Inés de la Cruz, de su parte también no había sororidad en ningún momento. Todo lo contrario, siempre estuvo del lado de lo que decían los cardenales, los hombres, por decirlo así. Eh, Fue privilegiada porque, bueno, tuvo el padrinazgo de la virreina y del virrey, y pues ellos fueron los que dieron a conocer parte de todos sus libros y parte de todos sus poemas, ¿no? Pero no solamente se dedicó a la poesía, sino que otras investigaciones. Al final, con el tema de la religión y de que no estaba haciendo bien, lograron doblegarla, y someterse a ciertos principios religiosos, única y exclusivamente porque pues ella no quería, siempre fue una mujer de fe, siempre fue una mujer creyente en Dios, pero también creía en la ciencia, pues era una mujer súper, súper inteligente y terminó doblegando sus creencias o doblegándose ante la religión, eh, poniendo de lado su parte científica y su parte investigativa y todo ese liderazgo que ella también pudo tener. Gracias, muy interesante. José de León, No, profesor, puede yo hablar creo, de las dos. tuve la oportunidad de ver las dos. Yo creo que algo en que coinciden ambas es en el tema de excluir a la mujer del conocimiento, porque Así en es. ambas eran filósofas, eran estudiosas y incluso incluían en el caso de la primera, en Ágora, Hipatia, ¿eh? Hipatia, Hipatia. Hipatia, que ella Ajá, tenía un grupo de jóvenes que la seguían en sus clases. Era muy así es. revolucionaria desde el punto de vista del conocimiento, ambas. Y la otra, la monja también, tenía un grupo de estudiantes
y desde la perspectiva de lo académico eran revolucionarias. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, como decía la compañera, los religiosos interpretaban a su manera en cuanto a avasallar a la mujer. O en el caso de la primera, cuando la condena prácticamente a morir apedrada, en la misa, el hombre el obispo cambia el texto bíblico. Incluso los hombres que estaban ahí se mostraron extrañados, que él lo invocó solamente para poderla condenar a ella a la muerte. Y en el caso de por Juan Inés, también fue lo mismo. Ellos trataron desde el punto de vista religioso también aniquilarla en cuanto al tema de todo el conocimiento que ella tenía y de ser poeta, que era lo que más ella desarrolló y al final tuvo que doblegarse ante la situación que vivía de la presión por parte del punto de vista religioso. Muchas, Pero reitero, creo que se ha avanzado mucho ahora, profesora, porque ya las mujeres se han desarrollado mucho en el plano académico, sin embargo, siguen teniendo el mismo problema de oportunidades y de igualdad. No vivimos aquella época donde a la mujer se le excluía el conocimiento, yo creo que ahora está demostrado, lo hemos visto en varias clases acá con diferentes profesoras que hemos tenido en el diplomado, que la mujer ha logrado desarrollarse académicamente más que el hombre, sin embargo, persiste el tema de la desigualdad y la equiparación de oportunidades desde el punto de vista académico. excelente, muchas gracias, José de León. ¿Alguien más quiere intervenir para dar su opinión, si ha visto algo? No sé si alguno otro lo vio. Manuela, ¿usted tuvo tiempo? Porque sé que está bien ocupada. Si ningún otro vio estas películas, les recomiendo que la vean, porque así como lo vieron sus compañeros que han dado una opinión muy buena cada uno sobre sus impresiones, eso tiene que ver con la realidad de hoy, pareciera que no, pero muy bien lo ha señalado de León cuando dice excluir del conocimiento a las mujeres. Efectivamente, el conocimiento, la educación es una conquista revolucionaria de todos los seres humanos, pero en particular de las mujeres. Y nosotras en Panamá, y por eso el tema de las organizaciones feministas que vimos el primer día, ¿no? ¿Cuánto les costó que les reconocieran el derecho a estudiar otra cosa que no fuera magisterio? Y cuando lo hacen no pueden ejercerlo. Entonces, el conocimiento, como da luz, como da esa inteligencia para comprender las cosas, ¿verdad? Entonces te combaten y te apedrean. Ahora yo les pregunto, eso que le pasó a Hipatia en ese tiempo de apedrear, que se mantuvo por mucho tiempo, ¿ustedes han escuchado eso en el siglo XX? ¿Se acuerdan que ha habido algunas manifestaciones en algunos lugares donde todavía se practicaba? Bueno, eso es parte de la situación que presenta un poco la película, pero también la otra vertiente, donde se limita a Sor Juana Inés de la Cruz, en versión de esta película que está basada en un libro de Octavio Paz, que es muy importante y que tiene que ver con esa manifestación de participar, en este caso, en la vida pública, pero participar también en la educación, ese conocimiento que se le estaba transmitiendo a los demás y que estaba evidentemente limitada, muy, muy limitada, y por supuesto, en ambos extremos, ¿no? Uno en la antigüedad, ¿verdad? Que es la versión que da Alejandro Amenábar de Hipatia, y que tiene que ver también con la participación política, porque ella tenía acceso a muchas cosas que no tenían otras, ¿verdad? Pero ella tenía su privilegio. Disculpe, fíjense que hubo una parte donde por medio de un decreto la anulan, la callan. O sea, y la única mujer que tenía esa participación era ella. Entonces, cuando habló de las mujeres, sí, en forma general, pero lógicamente lo hacía por ella, ¿no? Fue anulada Claro. hasta que no tenía derecho a opinión. Exactamente, exactamente. Entonces, la que tenía el privilegio, porque por eso se habla de privilegio,
entonces también fue acallada. Y de eso se trata, o sea, de dar ejemplos a través de la historia de lo que gracias a la participación de ella, pues eso fue una participación, ¿verdad? Se conoce. Y fíjense, estas historias se conocen gracias a los estudios de otras mujeres que la han traído a relucir o que lo han interpretado, porque la directora de la película, basada en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que hizo Octavio Paz, un famoso escritor mexicano, que fue una mujer la que hizo, la que la dirigió, representa esa discusión en plena conquista, ¿no? Española, porque había un virreinato en México. Y allí se ve un proceso de acercamiento y de complicidad entre la virreina y Sor Juana Inés de la Cruz, que se llevan muy bien. Y ella procura ayudarla porque ve que es una mujer muy inteligente, capaz, que escribe, que estudia, que tiene una biblioteca y que no tiene miedo, que se enfrenta al poder eclesial del momento, que ahí es donde se ve también esa lucha. Ella le contesta a un prelado y ella hace una discusión y como tiene conocimiento, escribe. Obviamente pierde muchos privilegios cuando se va a la virreina de México, pero sucede eso, que gracias a su capacidad y a su desarrollo educativo, ella puede hacer eso, pero se da cuenta que no tiene el poder, porque es ella sola contra todo un poder mundial, que de una u otra forma va a socavar los cimientos del poder político, incluso allí. Entonces ella no tenía muchas esperanzas, entonces por eso, como dice Raymond, tiene que, digamos, que bajar el perfil para que no se vea eso, para que no la maten, más bien, ¿verdad? O la metan presa o tengan otras circunstancias peor de las que vivieron en ese momento. A ver, Aarón Ávila, ¿cómo ha estado? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, yo bien por acá. No tuve en mi casa el fin de semana, así que no pude ver las películas. No pudo ver y No, tampoco pudo leer ninguna de las no, tampoco, cuestiones. no tuve en el interior. Bueno, ahora que estamos aquí, porque sí quiero que los que no estuvieron la semana pasada puedan incidir. Para usted, ¿qué significa la participación de las mujeres? La participación, como lo hemos visto, ¿no? Se ha hablado mucho y siempre cada vez que estamos ya al final de la hora de esta conversación, de esta pequeña reunión académica, conversamos un poco sobre sus impresiones, de lo que hemos dado el día de hoy, de lo que han hablado sus compañeros sobre el tema de las películas, pero también sobre el tema de la participación con base, no a lo que a lo que uno piensa nada más, sino si hay alguna base que le permita a uno desarrollar mejor sus ideas para poderlo señalar. Si ha tenido la oportunidad de leer algún documento que le permita poder usted decir, bueno, esto es la participación de las mujeres, ¿por qué se quiere? ¿Para qué queremos Bueno, he participar? estado en aquí dentro de la institución, en varios cursos, en varios seminarios, porque soy parte del grupo técnico de igualdad de género, que Excelente. siempre me convocan a eso. También he hecho varias cápsulas. Hace poco terminamos una que fue de un mes, que era sobre la comunicación inclusiva. Y creo que es importantísimo. Yo creo mucho en la equidad y creo en que la mujer, igual que el hombre, merece tener representación en todos los formatos y en todas las áreas. Y que eso es importante porque siento que los dos tienen formas distintas de pensar y las dos unificadas hacen un boom. Así que no puede faltar ni una de las dos. Así que A me ver, parece que sí, es súper importante. sí, y lo otro que le quería preguntar en eso, como usted está en el tema de la comunicación, también veíamos la semana pasada, nos preguntábamos, ¿dónde más participan las mujeres? ¿En qué otros espacios participan, aparte de Lo la vida político, lo política? Ajá, económico, de en todo, qué, ¿no? ajá.
en Fue todas una las pregunta esferas. interesante porque cuando leías el párrafo decía todo lo que yo me imaginaba, o lo que yo me en mi cabeza lo decía el párrafo. Yo decía, ¿en qué otra más? Como que, ¿a dónde más? Sí, Es que, bueno, en el día a día uno lo ve en el mundo legal, en la familia, en la sociedad, claro. Hay en una todos lados. cuestión, exacto, que quiero hacer énfasis también y que no es menos importante. Usted cuando ve las noticias todas las mañanas, ahora que está usted hablando de la comunicación, o abre o escucha la radio, los noticieros, por decirlo de alguna manera, usted escucha quiénes son las que hablan porque dicen la carretera está dañada, no nos llega el agua, se inundó la casa, tenemos que limpiarla, se está cayendo el techo, mire lo que pasó en las escuelas. ¿Quiénes son las figuras que hablan? ¿Quiénes usted ve? Mayoritariamente. Mujeres. Ujú. En las comunidades, exacto. Entonces, como usted está en esa área, es muy importante porque la voz de las mujeres la escucha usted todas las mañanas cuando van los reporteros, ¿no? Y la mayoría que sale, que tienen la problemática de que cerraron la escuela o no llega el agua o hay algún problema en Sí, la la comunidad, junta de son padres de las familia, mujeres. siempre son las Ajá, mujeres las que la encabezan, ¿cierto? exacto. Y en todas las áreas, tanto en en las áreas urbanas, en las áreas rurales como en las áreas indígenas. Entonces, eso es una forma de participación. La participación comunitaria es importante en nuestros países porque son los espacios donde se reúne la población y siempre las voceras o los voceros tienen algo de poder organizativo. El asunto es cómo logramos que de esa participación, de esa denuncia, no se quede solo ahí, sino que ojalá que esas mismas que salen ahí puedan estar en los espacios políticos y más Claro. allá. Pero eso ya es una participación y gracias a ellas, entonces se arregla la calle o se arregla el agua. Y entonces eso tiene que ver con una forma de liderazgo comunitario y a veces pensamos que solamente la participación es cuando vamos Ujú. a las elecciones populares, porque las elecciones también pueden ser a nivel estudiantil, porque en las antes en mi época habían organizaciones estudiantiles y participaban todos los estudiantes para escoger asociación federada o asociación estudiantil. Cuando llegas a la universidad también, ¿verdad? O cuando estás en las calles, en las comunidades para hacer festejos, lo que sea, las patronales, etcétera. Siempre hay un nivel de organización, porque la sociedad es eso. La sociedad necesitamos de los otros seres humanos y compartimos. Entonces, en esas organizaciones siempre hay mujeres y son las que van ordenando todo, pero viene uno y dice, ah, no, entonces escogemos al presidente del barrio y entonces escogemos, en vez de escoger a la que A están a la organizando, que hablo entonces, siempre. ajá, escogemos al varón. Hay una Ah, cuestión que todavía nos hace falta romper para reconocer y darle el ánimo a las que empuja, porque dicen, no, hombre, mejor que lo sea él porque yo tengo que cuidar a los niños. Entonces viene el tema de los cuidados, ¿no? Me cuesta más, pero esa es la parte que tenemos que trabajar mucho, hacer el reconocimiento de las lideresas comunitarias, porque esa participación es muy válida, muy necesaria, y por eso cuando son las elecciones se van a las comunidades a buscar a esas personas, pero no son las que son candidatas, ¿no? Ni ujú, son las que quedan en los altos puestos, pero son las que resuelven. Eso es un nivel de ujú. participación estratégico fundamental y que tiene que seguir habiendo y que hay que reconocerlo como un nivel importante de participación porque hay que empezar por algo. Sí. Igual en el resto de los espacios. Pero Sara, A ver, un ejemplo, por lo menos en el tema de, como decía el compañero Aarón, en el tema de la escuela, siempre son las mamás las que están en el tema de las reuniones Sí. en los clubes de padres de familia. Les cuento una experiencia así es. mía en Sí, sí. cuanto al salón de mi hijo. Hicimos una reunión virtual. El único varón era yo. Eran como Ahí anda. 25 madres de familia y había que escoger un delegado del salón de padres de familia, un principal y un suplente. Ujú. El único hombre rayo, adivinen, No puede ser. ellas querían que yo fuera el delegado del salón. Del salón. Yo, no, ustedes son mayoría, ustedes pónganse una de ustedes
Así es. y quieren yo voy Sí, de sí. suplente. Me pusieron de suplente, pero incluso después como se dice, me defenestraron porque me sacaron de suplente, pero yo no me puse bravo. Después que fueran las dos mujeres estaba bien, pero Claro. ahí lo que dice el compañero Aaron y usted, que son Ajá. mayoría, y cuando van a dar el paso de que quién iba a presidir el delegado principal ante el salón, el único hombre que yo vi. Ajá. Sí. A veces son cosas que no entiendo y de verdad Sí, sí. me ha pasado varias veces porque a mi esposa no le gusta estar en los grupales tengo dos hijos, no le gusta estar en los grupales de la escuela, yo soy el que estoy ahí. Y prácticamente en los dos grupos de mis hijos, el único varón soy yo. Y es como usted dice, son activas, organizan todo y a la hora de que alguien tiene que hablar en la escuela, tengo que ir. Pero fíjese qué importante que usted participe, porque a la vez es importante que los hombres participen en lo que tiene que ver con los hijos. Ahí es donde empiezan a romperse los estereotipos, ¿no? Es importante que los varones participen en las asociaciones de padres familias y madres de familias, que ya eso de padres, porque tienen una responsabilidad compartida con su compañera. Se pueden compartir, usted puede un día, ella otro, pero que usted esté no está mal. El asunto es que si son mayoría, ellas son las que deben salir, ¿no? Y usted por suerte es solidario y comprende la situación, porque es una forma también de estimular a que otras sea. Pero es importante porque la mayoría, como usted dice, son mujeres, pero debiera haber una equidad también incluso a ese nivel, porque si no, entonces muchos papás no asumen ese rol que es fundamental para los hijos también. Y el convenio 156 de la OIT, que Panamá por supuesto no ha firmado, sobre responsabilidades familiares compartidas, busca eso. Y también muchos de los convenios y en el mundo sindical se habla de eso, porque a mí me ha tocado tener que dar también capacitaciones de género, ¿no? Y les cuesta mucho a las mujeres ser sindicalistas por ese mismo problema. Entonces, como hay toda una política de la OIT de transversalizar el enfoque de género y de que haya mucho mayor participación de las mujeres, porque hay muchos temas ahora que son de suma importancia, que tienen que ver, por ejemplo, con el acoso y el hostigamiento en el empleo, entonces también es importante hacer mucha concientización y se está logrando, ¿no? De que ellas también den el paso. No es fácil, yo lo sé, porque es la tradición, entre comillas, de la sociedad, ¿no? Entonces lo que tenemos es ir rompiendo un poquito con esa tradición, como usted lo hizo, y con la gente, los que tienen el conocimiento o la sensibilidad lo comprenden y apoyan y ayudan así como usted lo hizo. Eso queremos que se generalice, pero también sin dejar de cumplir esas responsabilidades compartidas, que también es importante, ¿verdad? Bueno, no sé si en este momento hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir. Stephanie, Manuela, Kimberly, Valerie, que no han dicho. Chelsea, Hola, profesora, buenas tardes. hola. Sí, yo vi parte de la película, me gustó mucho. Me marcó mucho la parte cuando el arzobispo le dice a la monja que Dios no había dicho que la mujer podía ser teóloga. Y ella le dice, dizque, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ajá, Me dio mucha risa esa parte. Y también cuando ella lo agarra, cuando ella estaba presa, ella lo agarra fuerte y le dice que huéleme, como que, o sea, como que la mujer era como un pecado, así algo es. así. Yo dije, wow, la verdad que somos privilegiadas de nacer en este tiempo porque había que tener mucho carácter para ser una mujer teóloga o llevar ciertos grupos adelante porque era bien difícil. Claro, Y bueno, ujú. también felicitar al compañero José de León, porque para estos tiempos los hombres no quieren participar en nada de lo que es de los niños en escuela y qué bueno pues de que haya padres que quieran estar presentes también en la educación de sus hijos. La participación de la mujer también, siento que para este tiempo es muy importante porque se lucha por los derechos de las mujeres y por
por la igualdad dentro de la sociedad. Y bueno, es una lucha que constante, ¿no? Y como dice el compañero, que esto, Pero con adelante. Se viene para acá para darle la propina. Ana Aurelia, apague su... tenemos que Gracias. como que salir de esa burbuja, como de ese temor en, o sea, en creer más en nosotras mismas, pues, en no Exacto. depender mucho del hombre, porque muchas veces caemos en eso, nos sentimos seguras si ahí está la figura del varón al lado, y cuando nosotros también tenemos voz y voto para hacer las cosas al igual que el varón. Claro, tenemos las mismas capacidades. Gracias, Jessy. Me gustó mucho su análisis y el detalle este. Y como usted dice, somos privilegiadas de estar en esta época porque el poder que tenía la iglesia era tremendo en aquel momento. No es que ahora no la tenga, pero digamos, en ese momento era como decir, bueno, era el poder político. Entonces ella tuvo esa gallardía de enfrentarse, o sea, no fue fácil. Y en esas condiciones que estaba sola, mucho mayor. Exacto. Muchas gracias. Por ahí vi que alguien más quería decir algo. Profesora. Bien, yo no he visto ninguna de las dos, no he visto ninguna de las dos, Stephanie. Ajá, pero escuchando a los compañeros y una parte que usted mencionó al principio de la clase, como experiencia vivida cuando estaba yo saliendo casi de tercer año, mi mamá me preguntó, Stephanie, ¿qué vas, o sea, que qué bachiller iba a agarrar? Y a mí desde niña siempre me ha gustado, voy a poner la pantalla, siempre me ha claro, gustado los carros, siempre lo que tenía que ver con, no tanto conducir, sino el manejo, o sea, el motor, la llanta, no sé qué, todo eso no me gustaba. la Entonces mecánica. mi papá pues tenía un carrito todo viejito y era yo siempre la que le ayudaba a arreglarlo. Le decía, yo quiero ser mecánica, pero yo me visionaba en algún momento ser dueña de muchos talleres, o sea, no toda la vida quedarme como aquella mecánica. Y mi mamá me decía, no, ningún hombre te va a mirar. Imagínate, bonita por el gusto, vas a estar tú con las uñas llenas de grasa. Entonces me cohibió a lo que realmente yo quería, ¿no? Yo quería meterme en el arte y oficio, agarrar automotriz, no sé qué. Y mi mamá me dijo rotundamente que no, al punto de que yo estudié, me gradué del bachiller, pero en realidad me gradué porque del bachiller que ella quería, no lo que realmente yo quise. Pasaron los años y yo tenía eso en mi corazón de que yo quería ver algo, o sea, algo que tuviera que ver con autos, una experiencia. Me metí a un curso, no de mecánica como tal, pero sí como de chapistera, y puedo decir, me tomé a tributo a darme ese lujo de decir, tú Claro, sabes, eso, lo hice por mí misma, para no quedar como stand-by en ese sueño. Ahora, yo no vi ninguna de las dos películas, pero eh, hace como unos 15 días vi una, no sé cómo decirlo, si una serie, no recuerdo si era una serie o una película, eh, basada en la vida real de la primera abogada en Nueva York. Ella era de una familia de abogados, todos los hermanos eran abogados y todo, y ella era la única mujer y ella también había estudiado, pero llegó un momento de que ella, o sea, tenía la capacidad de desarrollar todas las cosas antes que los mismos hermanos y aún así los hermanos no la apoyaban. Le quitaron la idoneidad para ejercer el derecho eh, o poder ayudar a otras personas, pero los hermanos llegaron a un punto de que los hermanos se dieron cuenta de que ellos son, mi hermana va siempre uno o dos pasos adelante. antes que nosotros. A las finales, pues, a las finales ellos dijeron, tú sabes que te vamos a apoyar, hablaron con los superintendentes, todo lo demás, para poder como ayudarla, pero fue muy doloroso para ella, sabiendo que tenía los casos ya resueltos y cuando llegaba ya, tan solo por ser mujer y tener el hecho de ser mujer, pues no, usted viene aquí con sus mentiras y sus engaños y sus patrañas. Y pues también la recomiendo como tal, Muy bien. Lilith Poet, se Esa llama así. película no se llama La Voz de la Igualdad. No, se llama Lidia Poet, así.
Ah, el porque nombre la de abogada de ella. Ajá. igualdad también es una abogada, es nueva, está, bueno, tiene como 3 años. Habla de la historia de Ruth, una abogada también de Estados Unidos, Muy que también bien. tuvo temas así de como que no la aceptaban porque era mujer, pero al final le pudo defender un caso súper importante y es una historia real. Y también habla sobre ese tema también. Muy buena la pregunta. Excelente. Sí, afortunadamente, gracias, Stephanie, muy bien tu historia. De alguna manera estás complementándote en eso y es importante. Si hoy tú puedes tener tus talleres y vamos nosotras allá a que nos arreglen nuestros carros. Muy buen detalle, muy buen Creo que detalle. Negocio redondo. de la serie que habló ella, es una abogada italiana. Lidia Poet es italiana. Ajá, Sí, la sí, primera abogada sí, italiana. sí. Ujú. Ok, Yo creo que yo la vi Ella. también. Muy Sí, buena. sí, Ujú, buenísima. sí, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? profesora, ¿se acuerda que la semana pasada yo le dije que algunas de las preguntas me las había llevado para el comedor? Bueno, Ajá, ¿cómo te fue? ayer estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuelo y yo tengo un tío que él es como bien así, no contra las mujeres, sino que él cree que él es superior que las mujeres. Entonces vengo yo y le digo, estaban hablando ellos de política y no sé qué. Cuando es así, yo trato de no estar mucho ahí en eso, pero veamos, yo que yo digo, ¿cuál es la perspectiva de él, no? La visión de él. Y me sale, lo que pasa es que a las mujeres le viene la menstruación. Ese tipo de cambios, ustedes mismas no se determinan, no son, la palabra de él fue, o sea, no son constantes con lo que realmente quieren, sino que muchas veces hoy quiero un norte, hoy quiero un sur, hoy quiero no sé qué, y por eso es que no llegan al objetivo como tal. En cambio, el hombre dice, es por aquí, es por aquí, es por aquí, aunque se equivoque, él dice, ya voy por aquí, me voy por aquí. Entonces, eso es lo que le falta a ustedes, las mujeres. Y yo dije, qué bueno saber el punto de vista de esas personas, así que siempre tienen como algo que decir. Bueno, estás poniendo en práctica las preguntas. Muy bien. Esa es la reacción machista que también la tenía desde tiempos antiguos. Aristóteles también decía algo parecido. Entonces no ha cambiado mucho eso, pero hoy poco a poco se va superando en la medida que uno haga docencia, por lo menos se quedan pensando en responder algo o pensar, ¿no? Bien, nos veríamos entonces, si no hay ninguna otra intervención, en la última clase que es el próximo miércoles. Les recomiendo que le den una vista a la base del IMUC. No sé si todos lo han abierto, pero ahí hay documentos que le van a ser útiles también para las próximas clases que van a tener y cada uno que haga su carpeta de archivos sobre estos temas, que son de nunca acabar prácticamente, pero que cada vez van a ser más útiles y se van actualizando y veamos cómo nos va en los procesos que se avecinan. Bueno, entonces ha sido un placer. Nos veríamos el próximo miércoles por este mismo canal a la misma hora. Espero que estén todos ese día. Chao. Chao, profesora. Hasta Chao, luego. buenas Feliz tardes. Chao, tarde para profesora. todos. Hasta el miércoles.